Me presento, soy Jenny Mendoza, soy profesora de la licenciatura en Ciencias Naturales y en este momento estamos articulados o trabajando efectivamente desde el proyecto de la comunidad de la buena docencia. Por eso la invitación o la extensión efectivamente a este espacio de diálogo frente a unos ejes que nos hemos venido contemplando pues desde la facultad en torno a esa comunidad de la buena docencia, un poco para reconocer efectivamente a qué hace relación esta comunidad de la buena docencia y dónde nos pretendemos como enmarcar en ese objetivo como central, es efectivamente consolidar nuestra comunidad de la buena docencia en el poli de forma permanente, colaborativa, innovadora y que esto a su vez transforme significativamente la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, que se resignifique la enseñanza, que se haga posible pues toda esta transformación de vidas de manera positiva, un poco en este sentido, pues también con los principios que tenemos en la institución para este proceso. ¿Cuál es nuestro alcance desde esta comunidad de la buena docencia? Lo que pretendemos efectivamente es reflexionar junto a la comunidad de profesores, es decir, todos los que nos encontramos aquí sobre este ejercicio de la docencia y ese impacto que tiene en esa experiencia de aprendizaje del estudiante. Y en efecto no está dirigido solamente a docentes, sino que está dirigido a directivos, a docentes, administrativos, estudiantes y toda la comunidad educativa en general, pues del Politécnico teniendo en cuenta estos principios y desde dónde nos enmarcamos. A partir de eso, entonces nos hemos trazado unos ejes de formación para enmarcar acciones en ese consolidar comunidad y hablamos de territorio, de innovación, de experiencia, de transposición didáctica, de reflexión-acción, efectivamente de esa práctica que tenemos frente a todo lo pedagógico, de esas herramientas digitales de las cuales hacemos uso y en este sentido, cuando hablamos de estos ejes de formación, son los que nos van a orientar esa ruta pedagógica de manera permanente en estas invitaciones y encuentros que vamos a tener. Entonces, a partir de esto, pues la intención para este primer semestre de 2025 es comenzar con algunos de estos enfoques desde una conceptualización, desde reconocer efectivamente también algunas herramientas, desde ubicarnos en este territorio entendiendo pues toda la diversidad y la gama que tenemos efectivamente de estudiantes frente a todas las actividades y la diversidad cultural pues que allí presentamos y con esa reflexión, acción permanente en todo este marco. Entonces, esta comunidad de buena docencia va un poco ligada también a este reconocernos como país desde la comunidad poli que estamos pues consolidando en este ejercicio y por eso pues esta invitación que extendemos. A partir de esto, entonces también tenemos algunas otras alianzas que hemos generado al interior del Politécnico. Y acá entonces en estas alianzas estamos hablando de el programa radial que también se va a lanzar este año, el cual se va a llamar Desde las Aulas y al cual también invitamos efectivamente a participar, a escuchar, a compartir. Este programa radial tiene como objetivo crear ese espacio de diálogo, de reflexión, de compartir esas experiencias de los docentes en ese contexto de buena docencia, como esa consolidación de comunidad. Pero además de eso, queremos generar unos puntos de encuentro donde estos puntos de encuentro sean esos espacios para fomentar y fortalecer este encuentro con los docentes, pero también para tener ese diálogo, reflexión, acción dentro del proceso que estamos pues llevando a cabo. Y acá también queremos invitarlos efectivamente a este quinto Congreso Internacional de Investigación en innovación educativa, ya que se suma a este proyecto de comunidad de la buena docencia y como parte, pues efectivamente, de esta apuesta para generar estos espacios de reflexión y diálogo. Entonces, ahorita les comparto por el chat em,
el mensaje también de este quinto congreso, para que tengamos ahí presente también la fecha, para poder inscribirnos, para poder compartir también con nuestros estudiantes y para poder participar. A partir de esto, entonces, también tenemos estos apoyos institucionales alrededor de esta comunidad de la buena docencia. Como les mencionaba, hablamos de las comunicaciones poli, hablamos de esta emisora para crear todo este programa radial, las comunicaciones con todas las piezas pues que ya vienen rodando acerca de esta comunidad de la buena docencia, desde la gerencia de talento humano para todo este proceso también de articulación que vamos teniendo efectivamente en torno a esta comunidad de la buena docencia, desde esta gerencia de educación virtual, precisamente con estas temáticas también que estamos enfocándonos en todo el tema como eje central, y desde el CREA, que igual también allí tenemos todo este contenido, todos estos recursos donde también se alojan como diferentes experiencias, y queremos que desde allí efectivamente se reconozca este proyecto de cultura de la buena docencia, como en este marco. Em, entonces, sin más preámbulo, ya pasamos efectivamente con nuestro moderador de hoy, que estará acompañándonos, el profe Juan Camilo Ortegón, y estará efectivamente pues nuestro profesor invitado, César Ignacio Báez Quintero, para darnos toda la charla acerca de pedagogía territorial. Entonces, profe Juan, el espacio es tuyo. Muchas gracias, Jenny. A todos los presentes, muy buenas tardes. Yo me presento, soy Juan Camilo Ortegón Gutiérrez, soy profesor de la licenciatura en Ciencias Sociales de la universidad, y en el marco del proyecto de la buena docencia que está adelantando la escuela, pues queremos nosotros trabajar en primera instancia en el eje de territorio. Ahorita ustedes se van a dar cuenta con el invitado que tenemos, que este proceso de la georreferenciación de nuestros estudiantes, del impacto que nosotros como docentes tenemos en distintos lugares del territorio colombiano, no solamente es desde un concepto de localización y de ubicación. El día de hoy vamos a aprender que hay otro tipo de pedagogías para entender el concepto de territorio. Lo vamos a ver desde las pedagogías vivenciales, desde las pedagogías reales, pero bueno, eso lo va a hacer nuestro invitado. Antes de pronto de dar paso al profesor César Ignacio, quiero contarles un poquito acerca de su hoja de vida y de quién es la persona que hoy va a acompañarnos en este importante evento. El profesor César Ignacio Báez Quintero es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Estudios Sociales de la misma universidad y doctor en Cultura y Educación en América Latina de la Universidad de las Artes en Chile. Él también, quiero contarles que tuvo su tesis con aprobación meritoria. Él es docente universitario con más de 17 años de experiencia en distintos espacios académicos. Ha trabajado tanto en universidades públicas y privadas acá en Colombia como en otros lugares de Centroamérica. Ha sido asesor de tesis en maestría en estudios sociales, educación y geografía. También él es investigador de la Dirección de Investigación y Prospectiva del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Actualmente es profesor de planta de la Universidad Pedagógica Nacional en la licenciatura de Ciencias Sociales y del doctorado en Educación de la Universidad Internacional de Panamá. Quiero contarles para finalizar esta introducción que ha sido ponente en distintos países, tanto de Sudamérica como de Centroamérica. Él tiene 10 artículos publicados, 3 capítulos del libro y la compilación del libro Didácticas para la Vida, Reflexiones desde una educación geográfica multidimensional e inclusiva. Y también tiene un espacio en YouTube que se llama Buscando al Profe. Él es también creador de contenido digital. Es una propuesta maravillosa que ahorita él nos va a poder contar de cómo él ha tratado de rastrear a los docentes en distintos lugares de Colombia por medio de una moto, por medio de narrativas, pues se ha encargado de pronto de visibilizar el trabajo de los profesores en Colombia. Así que sin más preámbulos, profesor César Ignacio, muy buenas tardes. Le agradecemos en nombre de la facultad, de la escuela, de nuestro decano, el profesor Gerardo, de nuestro coordinador, el profesor Gerardo. Así que muy buenas tardes para usted y sea bienvenido a este espacio. Profesor Juan Camilo, ¿me escucha? Sí, Espero que. señor, claro y perfecto. Bueno, perfecto, perfecto, profesor. Gracias por esa entrada. Eh, como
tan pomposa, dirían por ahí en mi tierra. En primer lugar, quiero pues agradecer la invitación, tener la posibilidad de compartir estos escenarios es algo maravilloso para mí, y la lógica del poder compartir, ¿cierto? Y bueno, espero que sea provechoso de la mejor forma posible lo que vamos a hablar. Como muy bien lo presentó la profesora Jenny Mendoza, el día de hoy el eje gira en torno al concepto de territorio en esta comunidad de la buena docencia del Politécnico Gran Colombiano. ¿Mm? Entonces, con ello, quiero poner sobre la mesa, a raíz también de la conversación que tuvimos en su momento con el profesor Gerardo Andrés Machuca, director de la Escuela de Educación e Innovación, la posibilidad de, aprovechando que nos escuchan profesores de diferentes pregrados, poder poner sobre la mesa qué es esto del territorio, ¿cierto? Cómo potenciar procesos educativos desde el marco de una educación contextual con algo que hemos denominado, y no solo yo, eso se viene caminando ampliamente a nivel latinoamericano, como es la pedagogía territorial. Y pues tengo la posibilidad de que hagamos un ejercicio. ¿Y por qué digo hagamos un ejercicio? Porque ustedes y yo sabemos que en la docencia, en la acción permite que pasen más cosas, de esa acción, en esa reflexión a partir de los lugares desde donde se encuentran los estudiantes. 3 retos para mí hoy, aprovechando esta invitación. El primero que todos como profesores lo compartimos, y por eso está el gato en posición de aburrido, ¿cierto? Es que cada vez más en los procesos educativos se convierte en un desafío poder captar la atención del otro, ¿no? A raíz de todas las lógicas de conectividad, de hiperconectividad que ya tienen las ciudades, los sectores rurales aún están en espera de muchas cosas. Lo segundo es que en el camino la vida misma me ha enseñado que si hay algo importante es el tiempo, ¿sí? Más allá de los lingotes de oro y todo lo que la gente muchas veces potencia por ciertos valores, pues porque ese se va y no se recupera. Y el tercer reto es que algo de lo que hablemos hoy quede por allá dándoles vueltas en la mente, en la cabeza. Yo digo que la docencia es una militancia, es decir, que uno se acuesta, se levanta pensando en cómo puede potenciar un proceso educativo, encuentra un libro y dice, uy, esto me puede servir para explicar tal tema, ve una película y dice, los pelados podrían verla, o los muchachos podrían verla, o los estudiantes podrían verla, y eso me ayudaría en. Yo voy a hacer muchas invitaciones en la tarde de hoy, muchas, muchas. Y espero que algunas queden por allá dando vueltas, como dije hace un momento. En este marco de la educación contextual, el Poli tiene unas ventajas enormes, y es la diversidad de población que tienen en diferentes regiones y espacios del país. Como muy bien lo decía el profesor Juan Camilo, yo hice un doctorado que me llevó 9 años hacerlo con los chilenos, pero quise hacer un doctorado de vida después de haber finalizado el doctorado, y es que cogí una moto y me fui a andar por el país. ¿Sí? Y me fui a andar por diferentes departamentos, zonas rurales, con la intención de llegar, golpear la puerta, preguntar cómo era la situación, y encontrarme con profesores y profesoras de esas ruralidades, y particularmente una profesora en el Cauca. Mm, Cuando me vio y me preguntó, ¿usted de dónde viene? Le decía, no, pues sí, la mayor parte del tiempo lo vivo en Bogotá, pero yo soy boyacense, estoy haciendo un recorrido, tal. Me hizo una pregunta muy fuerte, y es, ¿ustedes por qué dicen que nosotros somos la Colombia profunda? ¿Mm? Y esto empieza a hablar del territorio en sí, profesoras y profesores, y ya lo van a ver. ¿Mm? De un territorio que sigue siendo centralista, y por eso el mapa que están viendo ahí,
de seguirnos pensando que todo el mundo vive como viven en ciertas localidades de Bogotá, porque también hay que decirlo, Bogotá es más rural que urbana, ¿cierto? Y termina diciéndome la profesora Isabel, ¿profunda para quién? ¿Sí? ¿Desde dónde la están mirando para decir que nosotros somos la Colombia profunda? Eso me llevó, profesoras y profesores, hasta el día de hoy a hablar de la Colombia no contada. Y esa Colombia no contada por la que no aparece en los medios, porque es la que no se visibiliza, y no se visibiliza pues porque hay tensiones, y hay tensiones latentes en ese territorio nacional que a hoy y en este momento son innegables. Como les dijo el profesor Juan Camilo, porque muchas veces uno desde el colegaje siempre dice, bueno, pero este man, ¿qué ha hecho para que venga a hablar? ¿Mm? Y más allá de un doctorado, cualquiera puede sacar su doctorado y títulos y demás sobre la mesa. Hay una experiencia que es la que quiero compartir hoy con ustedes, sobre todo por los diferentes estudiantes que se conectan de diversas partes de Colombia en esta apuesta por una comunidad de la buena docencia. ¿Mm? Y buscando al profe, no me hace a mí youtuber. Yo no soy youtuber, ni quiero serlo, ni quiero ser instagramer, ni quiero ser tiktoker, con el respeto de los que caminan esa senda. Eh, YouTube lo uso para visibilizar procesos y lo entendí con un profesor por allá de Neira Caldas, que en alguna ocasión, después de haber salido y estado con él la semana y estar allá y hablar y bueno, acompañar, estar en las clases con ellos, que el hombre me dijera, profe, ¿sería posible que usted pueda trabajar sumas y restas con los enanos? Y dije, hagámosle. Me dijo, ¿me comparte el enlace de YouTube, por favor, profesor, cuando haga el video? Y me lo envía a mi WhatsApp, me dijo el profe. Yo, pues por supuesto, maestro, lo mínimo que puedo hacer después de que me recibieron acá, tal. El día que se lo envié, él me dijo, voy a subir a Manizales con mi familia y una de las cosas que vamos a hacer en Manizales es que nos vamos a conectar y vamos a ver el video. Luego de que ese profe vio el video, me llamó llorando. Y a veces uno no dimensiona lo que significa para el otro verse en pantalla, sobre todo ese otro que vive en esos territorios de la Colombia no contada, ¿m? Y que están haciendo muchas cosas, profesoras y profesores, por aportar, si no transformar, por lo menos aportar a esos escenarios. ¿Cómo entender el territorio? Resulta que eso fue parte de una pregunta que yo me hice durante más de, sí, 9 años con la tesis doctoral y los chilenos. Y entendí una cosa. El territorio es un concepto complejo porque dentro del mismo guarda distintos significados. Me voy a explicar. Parte de lo que en algún momento pensé hacer con esa tesis, con esa investigación, era decir, venga, ¿qué tiene en su cabeza un guerrillero de las FARC sobre qué es el territorio? Para ese entonces, le estoy hablando por allá del año 2013. ¿Qué tiene en su cabeza una persona de los puntilleros, que para quienes no lo saben, hacen parte de lo que nosotros denominamos actualmente bandas criminales en el Pacífico colombiano, sobre qué es el territorio? ¿Qué tiene en su cabeza un campesino sobre qué es el territorio? ¿Qué tiene en su cabeza un profesor que para llegar a la escuela se demora 4 horas, se tiene que quedar a dormir en la escuela, ¿cierto? Y el fin de semana sale para ir al pueblo y esa es su existencia? La mayor parte de los meses los pasa así. ¿Qué tiene en su cabeza de qué es el territorio? Yo abogo por darle un enfoque a lo latinoamericano, profesoras y profesores, porque definiciones de territorio pueden encontrar muchísimas. Pero en este caso les quiero plantear 3 autores, incluyendo una maravillosa autora colombiana que se llama Beatriz Nantes. Bernardo Manzano, que es brasilero, y Hugo Bozano, que es argentino. Esos 3
dedicaron o han dedicado parte de su vida a decir cómo vamos a entender el territorio. No sé si lo saben, digamos que dentro de las cosas que también he hecho, yo he trabajado en el campo de las unidades, he trabajado en el campo de las ingenierías. Tuve la posibilidad de trabajar en una facultad de ingeniería 10 años. Inclusive estando en esa facultad de ingeniería por allá en el año 2017, empiezo yo a observar que hay un fenómeno que estudian mucho las personas que están vinculadas al marco de la ingeniería electrónica o a la mecánica. Es el famoso dimmer o regulador. ¿Listo? ¿Esto cómo se traduce? Todos ustedes, yo sé que sí, en algún momento de sus vidas han visto un bombillo y han visto el switch, ¿vale? Entonces resulta que hay dimmer que son de cremallera, hay dimmer que son circulares. El dimmer básicamente es un regulador, ¿vale? ¿Qué me permite ese regulador? Que a medida que yo hago un movimiento, me va regulando los voltios y a partir de ese paso de voltaje o de voltímetros, de voltios, perdón, la luz va cogiendo más fuerza, más fuerza, más fuerza. Entonces usted puede determinar qué intensidad le da el bombillo de luz. Y ahí yo encontré una metáfora para explicarle a un estudiante sordo, a un estudiante ciego y a otro estudiante que es el territorio. Porque en esta metáfora el bombillo, profesoras y profesores, es el territorio. Cuando usted gira el dimmer o lo sube, le está dando uno de los significados que dentro del mismo se encuentran, ¿vale? El ciego puede palpar el calor y la intensidad de luz se siente. El sordo puede ver cómo va cambiando el brillo, ¿sí? Entonces, eso me ha ayudado en las aulas de clase a explicar que está el concepto de territorio y dentro del mismo hay teorías que permiten entender qué es el territorio. Beatriz Nantes, como lo están viendo ahí, profesoras y profesores, y quiero que imaginen, la imaginación es tan importante en la existencia que por algo por allá en 1630 John Amos Komensky la dejó escrita en Didáctica Magna como a partir de los procesos de imaginación de los estudiantes podemos potenciar el conocimiento. ¿Mm? Capítulo 20, si la memoria no me falla, no mentiras, es de los finales, cuando ya está hablando creo que de la escuela latina en Didáctica Magna, y es imagínense que cada uno de esos círculos que están viendo ahí es un dimmer circular, que a medida que usted lo va girando, le va otorgando a ese bombillo que será el territorio una intensidad de luz. Entonces está un primer nivel, que es el físico, dice Beatriz Nantes. Está un segundo nivel, que es el colectivo, el que todos habitamos. ¿Cuál es el físico? El concreto. Esto tiene un espacio. El segundo nivel sería el de todos lo habitamos. Y un tercer nivel que tiene la teoría de entender el territorio que maneja la maestra Beatriz Nantes, colombiana, es decirle a usted, deberíamos pensarnos en un tercer nivel de cómo organizamos ese territorio. ¿Mm? Aparece el profesor Bernardo Manzano, el brasilero. Imagínense en igual el dimmer. Usted a medida que lo va moviendo, va pasando de un primer territorio a un segundo territorio, un tercer territorio, hasta que llega a un punto en el que llega al territorio intangible. La teoría de Beatriz Nantes versus la propuesta de Bernardo Manzano son similares tienen en cuenta que hay un espacio físico concreto, que es del que usted puede ser dueño con una escritura, ¿cierto? Un segundo territorio en el que hay unos vínculos sociales. Un tercer territorio donde se presentan, en el caso de Bernardo Manzano, tensiones frente a quiénes son los actores que están en ese territorio, y un territorio intangible, que ese es un aporte brutal, monumental de Bernardo Manzano, diciéndonos, existe un territorio intangible que ustedes y yo llevamos y que siempre lo vamos a llevar por el hecho de ser colombianos, que lo lleva una persona que sea de Venezuela, pero no solo lo lleva por ser colombiano, sino que lo lleva usted por ser llanero, que lo lleva usted por sentirse paisa, que lo lleva usted por sentirse boyacense, nos va otorgando unos rasgos.
Y finalmente, y ojo con esto, que también si alguien es de su interés lo puede ver en mayor grado de especificidad. El maestro Hugo Bozano de la Universidad de La Plata, en Buenos Aires, creó un método que se llama el método Territori. Y con ese método ya se han hecho investigaciones de maestría, ya se han hecho investigaciones doctorales. Y ese dimmer, le recuerdo la metáfora, que a medida que usted va moviendo ese switch circular y le va permitiendo ver en mayor grado la intensidad de luz que conserva el mismo bombillo al cual le entendemos en la metáfora como territorio, tiene unos territorios reales que son los físicos, el soporte, lo que está ahí, el suelo, el subsuelo, unos territorios vividos que ustedes y yo construimos y todos construimos a partir de las vivencias, unos territorios legales que para nuestro caso está la Constitución y aprovechando que me escucha parte de los profesores de Derecho, pues la regulación administrativa del país, unos territorios pensados que son los que se dan muchas veces cuando organizamos un espacio pero no termina siendo como se cree que es, que puede ser con los planes de ordenamiento territorial, por ejemplo, y también hace una invitación a un territorio posible, a qué habría que cambiar, qué se puede potenciar para que en ese mismo espacio podamos vivir todos de una mejor manera, lo que algunos consideran, inclusive en el Cono Sur, como el buen vivir. ¿Vale? Teniendo esto presente, profesoras y profesores, hay un marco que es el de la pedagogía territorial. La pedagogía territorial no me la inventé yo, y en esa gráfica están observando algunos antecedentes de la pedagogía territorial. Dentro de la pedagogía territorial hay uno de los primeros focos es el programa de la pedagogía de la madre tierra que hasta el día de hoy, creo, espero, hasta donde sé, lo tiene la Universidad de Antioquia, ¿cierto? La Universidad de Antioquia convocó a personas de las primeras naciones indígenas para formular ese programa. Como todos los que estamos acá sabemos que se formula un programa, usted reúne un grupo de personas, ese grupo de personas establece unas pautas, vamos a formar un licenciado en educación infantil, ¿qué debe tener esa licenciatura de educación infantil? Entonces cada uno empieza a dar a generar un modelo y eso termina materializándose en un currículo. Eso lo hizo la Universidad de Antioquia con la pedagogía de la madre tierra. Pero también lo hace la CRIC con todos los NASA, con la actual Universidad Autónoma Indígena Intercultural. Si no la conocen, profesores, les invito a que ingresen a la página web de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural para que observen el organigrama y se den cuenta cómo quienes habitan ese espacio tomaron la decisión de organizar una universidad. ¿Por qué razón? Porque eso marca decisiones nodales frente a la forma como yo me vinculo con un espacio. ¿Qué decisiones marcó en el marco marcó en el campo de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural de la CRIC en el Cauca? Todas las carreras, todas. Usted puede ser, en este momento se me da el nombre, pero ellos son como administradores del territorio, pongan ese nombre entre comillas, me puedo estar equivocando, nosotros hablamos de administradores de empresas. Ellos hablan, por ejemplo, de la licenciatura de la lengua materna, NASA, en la Sayugüe, que es la lengua de los NASA. Todos tienen un eje transversal que se llama crianza y siembra de sabiduría, todo programa. Ustedes entran a esa universidad y para entrar, por ejemplo, profesor y profesora, tiene que llevar una carta de una comunidad donde usted se compromete a que todo lo que usted aprenda en la universidad lo va a replicar con ellos. Entonces, eso es como algunos antecedentes rápidos para no gastarnos aquí el tiempo en el rastreo de lo que se puede ver como pedagogía territorial y solo para el caso colombiano. Entonces, esto me llevó a mí a pensar en unos elementos básicos de cómo la pedagogía territorial puede potenciar nuestros procesos educativos, que ese es el cierre de la tesis doctoral. Y aquí va. Los voy a anunciar con la intención de que podamos hacer un ejercicio y con el ejercicio materializar esto que puede ser denso teórico. ¿Listo? La primera gran recomendación
para potenciar procesos educativos desde el territorio, profesoras y profesores, pasa por dar valor a lo que está aconteciendo en ese espacio. Y por eso ven que una de las bases que está por ahí es el valor geográfico, si lo quieren llamar así. ¿Mm? Y permitirse cuestionar, indagar, entender que hay otras formas de vivir, que las tienen quienes están ahí. ¿Mm? Esto lleva a que, si ustedes observan, estudiarlo complejamente implicaría como unas capas que pasan por conocer quiénes viven ahí, cuál es la cosmovisión de vida de quienes están ahí, cómo tienen una mirada del conocimiento, si quieren colocarlo como disciplinar o colocarlo a nivel disciplinar, cómo hacemos una lectura propia, por eso dice perspectiva latinoamericana, y cómo empezamos a analizar todas esas capitas que se van dando como una cebolla. Eso permite tener una comprensión más completa de lo que pasa en ese territorio, teniendo presente el concepto de la maestra Beatriz Nantes. En ese dímer, que es el bombillo en la metáfora, hay un territorio físico, pero ahí viven personas, ahí se van gestando tensiones. La segunda gran recomendación para trabajar la pedagogía territorial, profesoras y profesores, o para trabajar, potenciar la educación contextual en los territorios, pasa por entender que nosotros somos seres espaciales. Y al ser seres espaciales tenemos expresiones de territorialidad. ¿Mm? Entonces hay muchos autores que dentro del gráfico que están viendo ahí, dicen que esa educación de la territorialidad debería fomentar la conciencia territorial. Muchas veces lo que ustedes y yo hemos encontrado en el camino es que en ciertos lugares de Colombia la gente quiere estudiar para irse de allá, porque escucha uno cosas como, no, pues es que aquí opciones de vida ya no hay. ¿Mm? Y este elemento de la expresión de la territorialidad implicaría permitirle al otro cuestionarse sobre las posibilidades de existencia misma, no del solo, sino de todos los que habitan ese espacio y están en ese espacio. El tercer elemento, y esto es con muchísimo respeto, y también dependemos de cómo semánticamente se defina la palabra autóctono, es que nuestra diferencia es un potencial. ¿Mm? Comúnmente digo porque no pasa en todos los casos. Lo que pasa en nuestros procesos educativos es que nos han marcado una línea muy ministerial sobre cómo se debe enseñar, qué contenidos se deben enseñar, y eso lo hemos ido año a año replicando, década. Pero tenemos que tener presente, y más hoy en día con todo lo que está pasando, que existen unos desafíos frente al marco de pensar que puede darse un camino distinto a las armas, a la guerra, ¿cierto? Uno. Dos, la posibilidad de entender también las cosmovisiones ancestrales. Eso marca unas diferencias totales, profesores y profesoras que me escuchan. Me explico. Para hacer el caso más latinoamericano, no sé cuántos de ustedes conozcan a los mapuches, indígenas chilenos que habitan el sur de Chile y que les pasa en muchas ocasiones algo como lo que acontece con los guayú. Se mueven entre Colombia y Venezuela. En el caso de los mapuches se mueven entre Chile y Argentina. Nosotros tenemos una cosmovisión de la tierra, de ese primer territorio, del costo-beneficio. Me explico. ¿Cuántos metros cuadrados son? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué servicios tiene? ¿Y cuánto me dan por eso? Esa es una visión costo-beneficio. La visión que tiene un indígena mapuche es el Quinchulae Caentaché. ¿Qué quiere decir eso? Para él, ese espacio, esa tierra donde él vive, lo es todo. Entonces, a nivel latinoamericano, sí hay
una primera nación compleja para reubicar espacialmente, para moverla a otro lado, son los mapuches. Porque el mapuche desde su visión de vida le va a decir a usted, bueno, nos va a llevar a nosotros a un espacio que es más grande que este, ¿cierto? Sí, listo. ¿Y qué pasa con los microorganismos que están acá? Cosa que para nosotros, ay, por favor, esto es plata y nos van a pagar tanto, por favor, vamos a perder plata. Hay que aprovechar ahorita que está la cosa como. Y ojo, porque inclusive yo he encontrado apuestas educativas andando Colombia que pasan por lo autóctono. Y escuelas que tienen apuestas formativas a partir de la champeta, por ejemplo, solo por citarles un caso. Aquí una invitación, profesoras y profesores, como otra pista para trabajar la pedagogía territorial, y es la investigación y el diálogo entre disciplinas. Eso no es un cuadro comparativo de qué es mejor si lo urbano o lo rural. ¿Sí? Lo dejo como claridad. La ruralidad tiene unas ventajas enormes con las escuelas multigrado, porque muchas veces, y es lo que yo he encontrado con el respeto de quienes me escuchan, a nivel urbano aparecen como otra estructura que va generando muchas veces barreras, me explico. Entonces el urbano usted tiene el coordinador, tiene el rector, tiene el jefe de área, entonces todo va a estarlo como consultando. Queremos hacer un día para conmemorar la multiculturalidad. No, pues entonces pásenle la propuesta al jefe de área, jefe de área, coordinador, coordinador tiene que llevarla al rector, rector tiene que llevarla al consejo, ¿me hago entender? Mientras que en la ruralidad, como son aulas multigrado y son solo profesor, es un solo profesor muchas veces el que usted encuentra allá, sobre todo en primaria, o en la posprimaria que también llaman, y él es el que toma las decisiones. Entonces es un mismo profesor que está diciendo, voy a enseñar, tengo que enseñar a leer y a escribir, tengo que enseñarles a contar, pero tengo que enseñarles también a expresarse. Entonces, dada la potencia que usted tiene en este espacio, que es un territorio, ¿cierto? Se podría potenciar aún más si nos permitiéramos diálogos entre ciertas disciplinas. Hasta el día de hoy, lo más común en Colombia, profesoras y profesores, con el respeto de ustedes que yo me he encontrado, es que el gobierno escolar lo maneja el de sociales. La educación ambiental lo manejan los de ciencias naturales. ¿Me hago entender? Entonces, hay responsabilidades, pero cada vez hay menos diálogo. Establecer diálogos permite potenciar esos territorios con todo lo que allí se encuentra. Y finalmente, pensando también en la pedagogía territorial. Pero no había entendido todavía. Creo que hay alguien hablando de fondo, profesor. Pensé que Sí, iban a hacer una señor, ya pregunta. estoy mirando, ya. Listo, ya. Pensé que iban a hacer una pregunta, pero no importa, no importa. ¿Vale? Pensé que alguien estaba preguntando. Lo que pasa es que como comparte una pantalla, todos los que manejan Teams saben que uno queda aquí a ciegas. Sí, señor, discúlpame interrumpirte, profesor. Ahorita al final de tu intervención vamos a tener un espacio para algunas preguntas o algunos puntos que puedan compartirnos los asistentes. Vale, perfecto, profesor. Como último elemento de pensar la pedagogía territorial, que es básicamente tomar el territorio en nuestros procesos formativos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo desde ese territorio me pienso yo la enseñanza de la historia, la enseñanza de las ciencias naturales, la enseñanza de la física, la química? Bueno. Un ejemplo, nosotros creo de las cosas que también más he encontrado en Colombia es que los niños están aprendiendo a leer con el cuento de Caperucita Roja. Y pues no en todos lados hay lobos, ¿entender? Versus la posibilidad de crear cuentos que sean cercanos con ellos. Eso diría la pedagogía territorial, cree un cuento con elementos que sean cercanos al estudiante para que en el momento en el que lea pueda tener cercanía a lo que está leyendo, ¿vale? Y la posibilidad entonces de que la didáctica, y me alegra que uno de los ejes que aquí van a trabajar se llama transposición didáctica, se convierta como en ese elixir de la enseñanza, ¿vale? Y aquí
antes de darle paso a las preguntas, profesor, es donde quiero irme con ejercicio. Y ese ejercicio es el siguiente. Voy a ver si logro compartir pantalla. Perfecto. 3, 2, 1. Compartir. Lo que voy a hacer a continuación, profesoras y profesores, profesor, ¿me confirma si ya se está viendo el tablero? Sí, señor. Ya está, miro. Perfecto, sí, señor. Esa es una aplicación que pueden usar ustedes de forma gratuita. Creo que estamos viviendo un desborde de inteligencia artificial con sus aplicaciones, que te construya videos, que te construya presentaciones. Sí, maravilloso. Pero a eso hay que saberle colocar datos, ¿no? Muchas veces también se está dando la discusión de cómo hacemos para potenciar los procesos de lectura y escritura en el territorio. Perfecto. Resulta que hay un juego, profesoras y profesores, que se llama el NIM. No sé cuántos de los que nos están escuchando en este momento lo conozcan. Y si alguien lo conoce, que pueda levantar la mano. NIM, NIM. ¿No? Dios mío, ya las gafas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15. Perfecto. La base del NIM, que es un juego oriental, según hay un libro que los que quieran lo pueden leer, que se llama Historia dos Jogos do Mundo, que lo escribe un brasilero que se llama Danilo Santos. En ese libro él dice que este es un juego de los más antiguos del mundo. ¿Listo? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Y cómo lo voy a hacer para explicar el concepto de territorio? Lo vamos a ver en vivo y en directo. ¿Vale? Profesor Juan Camilo, su merced me puede ayudar a elegir a 2 personas que en este momento estén conectadas y tengan la posibilidad de hablar. Abrir el Claro que micrófono. sí, claro que sí. Pues podría yo convocar a mi coordinadora, la profesora Lizeth García, y a la coordinadora Karina Bautista. Ellas son las coordinadoras de la licenciatura en Sociales y de la licenciatura en Educación Infantil. Profes, muy buenas tardes. Es porque las conozco. ¿Cómo están? Hola, gracias. Bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Lizeth y profesora Bienvenida. Karina. Profesora Lice y la profesora Karina. Listo, profesora Lice y la profesora Karina. Profesora, les voy a pedir un favor. Vamos a jugar. Claro que sí. Listo, vamos a jugar, porque esto del territorio, si no se concreta, puede seguir siendo etéreo y demás. Resulta, profesora Lice y profesora Karina, que hay 15 rayas que se están observando en este momento en ese tablero. ¿Cierto? Pueden simular 15 palitos. Yo en las ruralidades, en vivo y en directo con los enanos, lo he jugado con las piedritas que los niños recogen camino del rancho, de la casa, pues al colegio, lo he jugado con eso. ¿Qué hay que hacer, profesora Licey y profesora Karina? Cada una va a tener un turno. Usted tiene un turno la profesora Licey, tiene un turno la profesora Karina, tiene un turno la profesora Licey, tiene un turno la profesora Karina. Y en cada turno ustedes escogen, para el caso que estamos viendo en este momento, me van a decir y yo voy a tachar 1, 2 o máximo 3 líneas. Usted decide cuántas me dice a mí que tache. 1, 2 o 3. ¿Vale? Después, quien sigue en su turno decidirá si me dice tache 1, 2 o 3. Yo solo voy a hacer caso. ¿No? La regla del NIM, profesora Lizeth, profesora Karina y todos los que nos escuchan, es que quien deba rayar en su turno la última línea que quede, pierde. Una cosita. En Colombia nos enseñaron a jugar jugando y difícilmente la gente lee las instrucciones porque nos cuesta muchas veces leer. ¿Listo?
Entonces, ¿quién empieza? ¿La profesora Liceo o la profesora Karina? Yo, Karina. Listo, Pero profesora te debo Karina. decir solamente el número de palitos o la ubicación en la que está. Por ejemplo, la Solo el tercera, la... número. Solo el número de palitos, profesora, que este juego es así de sencillo, profesora. Ok, Solo el número. Su merced me dice 1, 2 o 3. 3. Entonces yo voy a rayar 1, 2 y 3. ¿Cierto, profesora? Así es. Listo. ¿La profesora Lisset nos escucha? Sí, Profesora, ¿cuántos palitos? 2. 2. Profesora Karina. 1. Profesora Lisset. 3. Profesora Karina. 2. Profesora Lisset. 2. Profesora Karina. 1. Profesora Lisset, ¿sabe qué acaba de pasar? No, perdí. Ah, Sí, señora, en efecto, porque en este momento yo tengo que hacer ya. Y su merced pierde el juego. Listo. Entendimos el juego, es sencillo, es fácil. Ay, profe, pueden subir hasta para sumar, sí, sin problema. Listos. Ganó la profesora Karina, ¿no? ¿Cierto que sí? Sí, parece. Todo parece, profesora, que su merced hizo lo que la selección colombiana hizo ayer. Ganó, profesora. 3, 4, 5, 3, 6, 3, 6, 2, 8, 9. Acuérdense que son 15. 3, 6, 9, 12 y 15. Profesor Juan Camilo, entonces venga, hermano, yo voy a ver. Vamos a sacar a alguien de que nos escuche en este, Claro que sí. ¿Otra para persona? que se enfrente con la profesora Karina, que ya dijo, no, conmigo no pudieron. Mm. Eh, 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 em, Profesora Diana Marcela Ortiz Torres, ¿me escucha? ¿No te escucha? Profesora, Y César, hay 14 palitos. Profesora, ¿hay qué? Castillo, Carvajal. Faltan Dice, palitos. dice Ana Marcela Ortiz Torres, pero creo que no nos escucha. Bueno. Profesora Evelyn Camargo Cala, ¿nos escucha? Hay 14 rayitas. Exacto, hay 14 rayitas. Ay, César. ay, 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 perdón, perdón, que es que no le había escuchado. Listo, Gracias, 15. ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Quién dio hoy 14 rayitas? Álvaro Castillo, Álvaro Castillo, profesor Álvaro Castillo, gracias por pronunciarse, profesor, con mucho gracias. gusto. Profesor Álvaro Castillo, ¿quién empieza? ¿La profesora Karina o su merced? La profe Karina, Profesora Karina, le dieron paso. el que 1. gana siempre empieza. Uy, fuertes, bueno, listo. Profesora Karina dice 1, 1. ¿cierto? Listo, profesora. Profesor Álvaro, 3, 2. 1, 1. 2,
2, 1, 1, Profesor Álvaro, ¿sabe qué pasó, profesor Álvaro? sí, señor, perdí. Pero, profesor, bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Alguien que quiera enfrentarse a la profesora, bueno, enfrentarse es una palabra tan fuerte, que quiera jugar con la profesora Karina, finalmente. El profesor José Manuel Chauta Torres levantó la mano, profesor César. Listo, profesor José Manuel, ¿nos escucha? Hola, buenas tardes. Sí, señor. Buenas tardes, profesor. Entonces, espérenme un segundito, vamos a colocar aquí los 15 palillos. Y discúlpeme, ya el pulso por la empieza a fallar, Dios mío, señor. Este sí ya quedó mejor. Y si me pueden ayudar a auditar los delegados de rifas, juegos y espectáculos, que hay 15, 2, 4, 6, 8, 10. Falta uno, ¿cierto? Delegados de rifas, juegos y espectáculos, en cabeza del profesor Álvaro Castillo. Ahí están los 15. 2, Uy. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Perfecto, profesor. Profesor José Manuel, ¿quién empieza? ¿La profesora Karina o su merced? Que ya decía, si quiere empezar, yo empiezo yo. Bueno, profesora Karina. 1, Eso fue diciendo y haciendo, profesora Karina. Muy bien, ahí se nota la coordinación, profesora Karina. Listo. Profesor José Manuel. Dos. ¿Dijo dos su merced, dijo? Sí. Gracias, profesor. 1, 2, 3, 2, 3, Profesor José Manuel, ¿sabe qué acaba de pasar? Sí, señor, perdí. Bueno, en este momento coronamos como campeona mundial de el poli a la profesora Karina. Así que, profesora Karina, Jenny Karina Bautista Saugal, muchas gracias. Su merced puede caminar ahora con punto honor, puede escribirles y decirles a todos que lo reta a jugar NIM. Profesoras y profesores. No, que te aproveches. Hacer eso. Listo, yo también me meteré acá a hacer un poco de cosas. Creo que la profesora Laura Milán la estaba felicitando, profesora Jenny Karina diciendo que bueno que le aproveche. Es que lo que pasa siempre en los campeonatos, profesora, el resto llega a apoyar, celebra. ¿Qué tiene que ver el NIM con el territorio, profesoras y profesores? El NIM es un juego que usan los orientales para desarrollar estrategia. Lo pueden hacer como yo lo acabo de hacer, lo pueden hacer con piedras, retirando las piedras. Y le enseña a uno que hay un elemento dentro del territorio que es nodal y se llaman las territorialidades. ¿Quién ejerce el control dentro de esos espacios? En el caso del maestro Bernardo Manzano sería el territorio tipo 2, donde quiénes son los actores que están ahí. Siempre va a estar. Ustedes y yo sabemos que los profesores rurales no son ajenos a las lógicas del conflicto armado, ¿cierto? Ustedes y yo sabemos que acompañamos procesos con profesores rurales, que hay profesores que tienen que salir hasta una cabecera municipal y que se pueden conectar una vez al mes, que muchas veces pues hay toque que queda en la zona o paro armado y no pueden salir. Entonces ustedes se dan cuenta, en el NIM usted
se mueve dependiendo del movimiento que tenga el otro. Y eso marca la totalidad del juego. Y nos potencia el proceso de estrategia. En esos territorios que bastante golpeados por la violencia sí han estado. Yo termino con lo siguiente. De todos los lugares del país, bueno, no, eso sonó pues así, de los lugares de Colombia donde yo he estado, profesoras y profesores, hay uno que a mí me rompió el corazón. No puedo decir nombres por seguridad de la gente que me recibió, pero lo voy a contar como un cuento. Sur del país, de los primeros departamentos donde hace presencia el cartel de Sinaloa, dentro del departamento, y le empieza a pagar a los raspachines en dólares y a los recolectores en dólares. Para llegar allá, pues obviamente hay que pedir permiso. Yo tuve que entrar bajo la lógica de una ONG, es decir, como chofer de una ONG. Entonces imagínense a este servidor con un chaleco, porque finalmente es el país que enseñamos, ¿no? O sea, y es el país que acompañamos en estos procesos educativos, y son esos territorios que nos están diciendo cosas como, pues tenga cuidado con... Sí. Dime que hay alguien que quería preguntar. Ya, profesor. Ya. Ok, no, pues ya vamos al espacio de las preguntas, profesor. Ya me voy a callar. 3 minutos sin callo. Yo siempre que voy a una escuela rural, lo primero que hago es preguntar qué puedo llevar. De las cosas que he encontrado es que me dicen, profe, un cuento, canicas, trompos, la coca de juego, ¿no? Porque hay que hacer la aclaración, no falta por ahí quien se imagine cosas que no son. Pero casi siempre son libros, profe. Acá es difícil que tengamos libros, profe, libros. En esa escuela en particular, que queda en una vereda muy hermosa que se llama La Estrella, oye el nombre porque veredas La Estrella hay muchas en Colombia. La profe me mandó la razón, porque entenderán ustedes que no hay señal, como pasa en ciertas partes de Colombia, donde hay controles de agentes alzados en armas, lo diremos de esta manera para no meter en problema a nadie. Me dijo, profe, y mandó la razón, el profesor le mandaron a decir que si es posible que usted lleve 3 marcadores rojos. Alquilé una moto porque hasta las motos están marcadas en la zona, es decir, mi moto no puede pasar porque no disparan. Alquilé una moto, la moto se la alquilamos a un campesino, había que llevar un timbo de gasolina. Ustedes ya recorrieron la ruralidad de este país, estoy hablando cosas sobreentendidas para cada uno de los que me escucha o hacen parte de, y más o menos 1 hora y media. Regla, usted no puede llevar celular porque para ellos es grabar lo que está pasando, tal. Voy con la profesora, una normalista, 19, 20 años, 12 niños, aula multigrado, y me espera más o menos como a 300 metros de la escuela. Cuando llego, me recibe, los niños llegan, el abrazo, los niños de campo son muy afectuosos, son de coger, de tocar, de alegrarse solo viendo a alguien porque llegó hoy. Y la profe me dice, profe, ¿usted ha jugado al Soldadito Libertador? Y yo como, no. Cogí a los enanos, los formó, los 12 niños detrás de ella. Y, profe, ubíquese al final, que esto es sencillo, rápido y se aprende muy fácil. Y va caminando y empieza a decir la siguiente canción. El soldadito libertador va caminando de 2 en 2. Y los niños atrás, el soldadito libertador va caminando de 2 en 2. Hasta que entramos a llamaremos planta, un salón, un baño. Cuando la profe quita el candado, empiezan a entrar los enanos, entramos con los enanos, y hay una mica en una esquina y algo que nunca, no sé si logro olvidarlo y no quiero olvidarlo tampoco porque es parte del país que tenemos. Toda la decoración del salón está en rojo, la abeja roja, el sol rojo, las nubes rojas, el horario rojo, todo estaba de color rojo. La profe me dice, profe, los enanos tienen
algunas complicaciones de atención, ¿será que usted puede hacer algunos ejercicios? Estuve con ella ahí todo el día porque la regla era esa, una jornada. ¿Sí? Usted entra y sale porque ya empieza a generar sospechas, porque usted es extraño, porque, bueno. Terminamos, después de ver algunos enanos en la mica, ella les coloca una toalla para que orinen, lanza la mica con su contenido, abre una ventanita y lo lanza y sale. Volvieron a finalizar jornada, llegan los enanos, se reúnen, profe, soldadito libertador, sí, yo ya, listo, ya sé qué hay que hacer, me ubico detrás de los enanos, empezamos a avanzar, el soldadito libertador va caminando de dos en dos, el soldadito. Hasta que llegamos al mismo árbol donde los enanos me han esperado, los enanos se despiden, vienes mañana, yo siempre soy realista, digo, no sé, espero volver. Y en ese momento me tocó el chaleco de la ONG, que no voy a dar nombres, sobre todo por seguridad también de ellos. Y siento los marcadores, 3 marcadores de color rojo. Entonces me volteo y le digo a la profesora, profe, aquí están los marcadores. Ella muy feliz, como si hubiera ganado la lotería. Los coge, me abraza. Y ustedes saben que la curiosidad mató al gato, ¿no? Entonces, pues no me aguanté. Le dije, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, profesor. Porque todo es rojo. Miren la ingenuidad y el desconocimiento territorial tan absurdo que tenemos con el argumento que yo tenía en mi cabeza. Claro, esto queda en la M/15, seguramente llegar acá es muy complicado. Traer marcadores, las cosas llegan como yo llegué en una moto que eso mucho no tenía ni frenos, tocaba frenarla como los picapiedras, con un loco de la ONG atrás, pues porque obviamente la zona está controlada, tal. Obviamente en el 2022, ¿no? 2025 ya no pasa. Y yo pienso, no es una cosa a distancia, yo dije, no, vamos, por parcería llamo gente y les digo, hey, locos, compremos FOMI, mandémoselo, tal. Eso es lo que está pensando mi cabeza. Y la profesora, con esa sonrisa que tiene la gente en el campo, para no decirle a uno como, de verdad, que así como, me dice, profe, usted viene de un municipio ahí cercano, más o menos a 2 horas de moto. Sí. Profe, ¿usted se ha dado cuenta allá cómo marcan los campos minados? Yo creo que sí. ¿Cómo, profe? Colocan una señalización para quienes la conocen y la han visto, que es un círculo rojo que dice peligro, que se tiene que colocar para que usted ahí para allá sepa que puede tener problemas si llega a pisar. Y problemas de vida, existencia misma. Y sonríe y me dice, sí, profe, muy bien. Lo que pasa es que hasta acá no alcanza a llegar esa señalización. Entonces lo que hacen los campesinos de la zona es coger pintura roja y pintar el árbol, colocarle la mancha al árbol. Donde usted ve un árbol, profesor, con una mancha roja, no se vaya a meter ahí para adentro ni por el carajo. ¿Ok? Profesor, yo no sé si mis estudiantes salgan de acá sabiendo leer y escribir, pero si salen reconociendo el color rojo, van a tener más posibilidades de seguir vivos. Con esto cierro, profesoras y profesores. Espero que haya sonado en versión de cuento para decirles que pensar en las particularidades del territorio, en esos procesos educativos que se desarrollan en esas zonas, es fundamental. Y la ventaja que todos los que me escuchan tienen es que están teniendo estudiantes de diferentes partes del país.
Sí, la educación no es contextualizada, y particularmente la de los latinos, que somos tan emotivos para muchas cosas, sino para todo, difícilmente vamos a dejar de que pase lo que el maestro doctor neurocientífico ya dejó demostrado, Rodolfo Ginás, diciendo que de todo lo que se aprende en la escuela, solo se recuerda el 7%. Profesor Juan Camilo, si quiere su merced, ahora sí podemos darle paso a las preguntas que tengan. Bueno, profe, pues muchísimas gracias porque pues definitivamente esto es muy contextual. Antes de darle la palabra a la profesora Marcela, que ya levantó la manito, yo solo quiero hacer una apreciación. Nosotros aquí en la universidad, en el modelo no solo presencial, sino virtual, tenemos pues un impacto en distintas regiones del país. De distintas licenciaturas, de distintas carreras se ha hecho, profesor César, proceso de referenciación, pues, la presencia del COVID en la totalidad de la entonces, lo único que yo quiero hacer es de todas las personas que nos están escuchando, es que nosotros nos encontramos con estudiantes en La Guajira, que tienen un PEC, currículo completamente ancestral, contextual, lo mismo con los indígenas en el suroccidente colombiano, los NASA, ellos tienen visiones distintas, la tierra sujeta de derechos, por ejemplo, dentro de estas comunidades. Nosotros con nuestras clases, con todo nuestro proceso que hacemos aquí en la universidad, hemos tenido la oportunidad de conocer todas esas realidades. Entonces, pues, muy relacionado a lo que usted nos está explicando, profesor César. En este momento le doy la palabra a la profesora Marcela Riveros, que quiere hablar con su merced y quiere hacer una pregunta. Profe Marcela, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Profe César, un abrazo grande. Yo tengo una pregunta en particular y está relacionada con este taller. Es claro que no es lo mismo cuando hablamos del territorio, el lugar, la región, el paisaje. Todas tienen un valor conceptual que las particulariza y cada una de ellas internamente también tiene una definición conceptual asociada con la escuela de pensamiento desde la cual se consigue. Sin embargo, tú nos dices que definitivamente cuando hablamos de territorio se nos convoca a pensar en temas como la apropiación y el poder. Sin embargo, se nos habla o se nos proyecta, por ejemplo, Díaz Barriga nos habla de mirar o posicionarnos un poco desde la educación situada. Una educación situada que nos convoca a dialogar con los individuos desde las emociones, los afectos y, por qué no, también desde las pasiones. Y esto definitivamente nos está convocando a proponer otras interpretaciones que desencajan con lo que ya está establecido, normalizado o naturalizado. Se nos convoca a un cambio de coordenadas de interpretación de las mismas categorías espaciales que estamos trabajando. ¿Tú crees que sigue siendo el territorio la categoría clave para pensarnos una proyección de una educación situada, o se nos convoca espacialmente a posicionar otras categorías como por ejemplo la del lugar? Gracias. Profesora Marcela, un abrazo enorme y viniendo la pregunta de una persona que ha estudiado a profundidad la geografía, aún más. Te la hago porque tú has estudiado a profundidad la educación, la pedagogía y el territorio. Sí. En el caso particular, y para acercarme a dar una respuesta puede que no definitiva, pero creo que pensándolo en términos conceptuales, el lugar tiene una ventaja y es la condición de habitar y de apropiación que se da, ¿cierto? Versus las tres propuestas teóricas que puse sobre la mesa, tanto de Nantes, tanto de Manzano como de Bozano.
pero ahí sí apelando a dos referentes de la educación geográfica en este país, particularmente a uno que es el profesor Ovidio Delgado Maecha. Hasta el día de hoy siguen haciendo la invitación para decir pensémonos en el territorio como posibilidad. Claro, la posibilidad que da el lugar es pensar la particularidad aún con mayor profundidad desde esos lugares que están. Pero aquí estaría en esta apuesta de la pedagogía territorial la posibilidad de pensarnos en el colectivo, ¿sí? Que serían en ese orden de ideas complementarios y también dependiendo del tipo de población con el que nos estemos relacionando. Es decir, lo que algunos pedagogos llaman procesos cognitivos, frente a qué nivel de abstracción llega a tener el estudiante. Porque si hay algo complejo de explicar, de las cosas que yo he caminado, es explicarle a un niño que está en un salón, que está en Duitama, pero que está en Boyacá, pero que está en Colombia, pero que está en Sudamérica. Esa relación multiespacial lleva su tiempo. Entonces, yo más que poner una categoría sobre la otra, haría la invitación a que sea unidades para poder tejer procesos de educación contextual, tanto el territorio como el lugar. Gracias, profe. Con mucho gusto, maestra. Gracias a ti también, el profesor Marcelo. No sé si de pronto alguno de los asistentes ponerle una pregunta, alguna pregunta más por hacer. Porque pues mientras de pronto para ir dando cierre al evento, yo sí quisiera preguntarle al profe César que algo que nos convoca mucho a la escuela es el tema de cómo nosotros desde esta virtualidad, porque la mayoría de los presentes trabajamos que con Teams, que con las herramientas digitales, con todas estas aplicaciones, cómo nosotros podemos generar conciencia sobre el territorio desde las relaciones tecnológicas. O sea, yo sé que está la creación de contenido digital, está la aplicación y demás, pero cómo hacer una plataforma como esta, donde el concepto de territorio varía de acuerdo a la relación que tenemos solamente desde una pantalla, para que eso se vuelva significativo para nuestro estudiante en La Guajira, para nuestro estudiante en Guapi, para nuestro estudiante en Antioquia. No sé si me hice entender, profesor. Sí, señor, sí, señor. Con el mayor de los respetos. Voy a poner un ejemplo y a partir de ese ejemplo apuntalar una cosa. Nosotros estamos en un momento de explosión de profesores TikToker, Instagramer, y está bien, ¿no? Cada quien graba lo que quiere grabar y cada quien verá en qué problemas legales se mete, sobre todo por el uso de la imagen de menores de edad. ¿Mm? Les voy a poner un ejemplo. Una de mis practicantes en un colegio distrital. No hace mucho vio que en TikTok se volvió una tendencia. No sé, yo disculpen de mi ignorancia frente a profesores rankeados como los mejores profesores en TikTok. Sí. Que una profesora, según me relató él, para llamar a lista le dijo a los estudiantes, muchachos, niñas, niños, cuando escuchen su nombre me van a decir cómo lo llama su papá cuando quiere que hagan un favor. Les empieza a decir, Alejandra Tobar Cifuentes, niña, venga. Perfecto. Estoy caricaturizando porque no conozco el video. ¿Sí? O sea, yo tengo que conocer las razones porque me citaron a una reunión por ser, bueno, como asesor de práctica a raíz de la situación. El estudiante lo ve y dice, breve, yo voy a hacerlo en mi curso. Y lo hizo con un séptimo. ¿Sí? Entonces él llega, coge, se sienta, llama lista, y en ese llamar lista les dice a los pelados, cuando escuchen su nombre me van a decir cómo lo regaña su papá, o su mamá, o sus papás. Báez Quintero, César Ignacio. Y empieza un rosario de groserías. Y el loco siguió llamando y eso era, pero totazo tras totazo, grosería tras grosería,
algunos de los estudiantes que estaban ahí llegaron y le dijeron a sus papás, mira, es que hoy tuvimos clase de groserías, eso hizo que llamaran a coordinación, ¿qué pasó? Bah, un chicharrón, profesora y profesores. Yo no estoy en contra de la visibilización de ciertas prácticas, ¿sí? Llámese TikTok, Instagram. Pero yo sí creo que uno tiene que darle un contexto a esa visibilización y ese contexto pasa por lo territorial, ¿sí? Entonces, claro, parte de la discusión que yo tuve con el estudiante, bueno, el diálogo, no fue discusión, el diálogo que tuve con el estudiante fue decirle, hermano, a mí no me cuestiona que usted no me ha preguntado, porque bueno, tal vez alguien dice, no, pero por experiencia va a preguntarle a usted qué pueda pasar, porque igual el error enseña, es así de sencillo, o sea, parte del argumento que yo di con el rector del colegio, porque inclusive dijeron, no, vamos a cerrar prácticas aquí para tal universidad, yo dije, pero hermano, espere, porque entonces, ¿qué sentido tiene la práctica si no es aprender y el error enseña? ¿Sí? Además, el loco no lo hizo con ninguna mala intención. ¿Sí? Con esto voy, profesor Juan Camilo, a decir que es interesante poder compartir elementos dentro de esas prácticas que permitan visibilizar esos escenarios. Si ustedes ven cualquier video de Buscando al Profe, yo no grabo estudiantes a no ser que tenga una autorización, y han sido casos muy puntuales de pelados que me dicen yo quiero salir en el video. Tiene una autorización, un consentimiento informado del papá diciéndole su hijo va a aparecer en YouTube, tal, porque eso tiene ya unas situaciones legales muy fuertes. Pero sí aparece el profesor relatando su historia, qué hace, cuáles son los diferenciales, cómo vivió la pandemia como profesor, como un profesor rural logra montar una sinfónica en la ruralidad, que es de las pocas que yo conozco a nivel nacional, y cómo eso ha cambiado la vida de los estudiantes. ¿Sí? O sea, yo digo, ese tipo de elementos nos permitirían a todos, y digo todos los que estamos donde estemos, pensarnos en posibilidades para dar el paso a cosas que ya pues están, o sea, nosotros ya no podemos ser ajenos a inteligencia artificial. Y es muy difícil que un estudiante a un nivel universitario no la esté usando ya, porque hay diferentes herramientas que hacen de todo. Entonces ahí la invitación, profesor Juan Camilo, es ojalá podamos seguir potenciando elementos que visibilicen esas prácticas y sobre todo invitar al otro que haya un contexto que tiene esa práctica, hay unas condiciones de existencia misma que permiten desarrollar cosas en esos espacios o que inclusive muchas veces no se pueden visibilizar porque eso permite que nos empecemos a dar cuenta de ciertas tensiones territoriales que hay en la zona. Pero la felicidad que yo he visto de profesores rurales viéndose en un video de YouTube no tiene precio. Eso, profesor Juan Camilo. Claro que sí, profesor. Pues yo pienso, si alguien más tiene de pronto alguna pregunta, puede levantar, o si no, para darle el cierre y darle la palabra a Jenny. Porque eso quedan más reflexiones. Precisamente nosotros acá como escuela estamos convocados porque ese impacto a nivel territorial que tenemos nosotros como docentes y en el marco del proyecto de la buena docencia, precisamente no es solo transmitir un conocimiento por medio de una pantalla o hacer una clase nota, es tener en cuenta vivencias, contextos, situaciones. Yo creo que los que me están escuchando acá hemos encontrado estudiantes que tienen condiciones para poder estar conectados a una clase que usted no se imagina, profesor César, personas que se tienen que desplazar 2, 3 horas en una trocha y demás para llegar a un centro comunitario de la clase. Hay muchas realidades que igualmente nos convocan y en esta primera gran charla sobre el territorio pues nos permite a nosotros seguir haciendo un significativo detrás de una planeación de una clase también está con sus estudiantes, detrás del correo está conocer una historia de vida y nosotros pues no estamos ajenos a todo ello. Entonces pues en nombre de la escuela, en nombre de todas las personas que están presentes, le damos muchísimas gracias, profesor, por habernos compartido un poco estos conocimientos a nivel tanto conceptual también como experiencial de lo que usted hace
en relación a este concepto de territorio, pues no solo los autores, no solo poder ir a buscar buscando el propio, sino es precisamente desaprender muchas de las cosas que nosotros creíamos que era el concepto de lugar, quizás el territorio, y comenzarlos a vivenciar de una manera un poco más significativa. Así que, profesor, a todos los asistentes, muchísimas gracias por su asistencia. Una verdad muy grande y espero que nos volvamos a ver en otra ocasión, profesor César. Muchas gracias por la invitación, que perdonen lo poco y ojalá no se hayan aburrido suficiente. Claro que sí. Entonces, te doy la palabra, Jenny, para que puedas hacer el cierre del evento. Muchas gracias, profesor César. Muchas gracias, profesor Juan Camilo. Estas son experiencias efectivamente que nos permiten un poco aterrizarlas a estos contextos particulares que tenemos, llevarlas al aula y desde acá, pues, con todo el proceso de reflexión que hemos generado, pues, permitir más encuentros para seguir accionando alrededor de esto. Entonces, por eso en el chat les dejé efectivamente la invitación para nuestro quinto Congreso Internacional de Investigación en Innovación Educativa. La intención efectivamente es que podamos participar de este congreso del 8 al 10 de abril. Tenemos ahí el enlace para inscribirnos. Está certificada la asistencia, pero además de eso, si estamos todos los días, efectivamente podemos ganar un premio. Entonces, la invitación es que podamos compartir desde allí todas estas experiencias que tenemos y, ¿por qué no? Pues es un espacio de encuentro y de diálogo entre nosotros frente a todo lo que nos sucede efectivamente en los escenarios en los que nos encontramos con los estudiantes. Además de eso, les dejé el enlace de asistencia, entonces también agradecemos se pueda registrar esta asistencia allí y de alguna otra forma, pues también evaluar el espacio y que nos comenten qué otros temas particulares en comunidad de la buena docencia pues consideran relevantes, además de los que estábamos viendo como estos enfoques en los que estamos centrados un poco. Muchas gracias por la participación, una excelente tarde y nos veremos pues más adelante con otro espacio. Feliz tarde para todas y todos. Muchas gracias, feliz tarde. Muchas gracias por todo este espacio de construcción.